Esta semana leí una noticia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con un artista que todos conocemos y una persona que se convirtió al cristianismo siendo una de las figuras más influyentes del mundo hace unos años. Y al convertirse al cristianismo hizo mucha bulla, por cierto, al respecto. Había experimentado un cambio muy grande en su vida y lo anunció a todo el mundo, y no solamente hizo eso, sino que también se atrevió a grabar un disco de música gospel y giró por todos los Estados Unidos con mucho éxito. Claro, es una persona que cualquier cosa que haga, pues los jóvenes iban a interesarse. Y la verdad que durante el tiempo en que él abrazó esa fe, pues fue muy fuerte y muy categórico al predicarla, ¿no? Y al anunciarle a los demás. ¿Qué pasa? Que recientemente, en estos días, leí este artículo por este periodista que anuncia que él vivió una desilusión en su fe, porque al orar por su matrimonio, que comenzó a resquebrajarse, llegó al punto del divorcio. Y él dice: pues mi oración no fue contestada, y perdió su matrimonio. Entonces ahora está anunciando que va a abrir un estudio donde va a grabar pornografía y se va a dedicar al negocio de la pornografía. Y claro, uno se queda profundamente sacudido por aquella noticia. Y me doy cuenta que hay una relación muy grande, y por eso estoy hablando de él, porque hay una relación muy importante entre la fe y el dolor, entre la fe y el sufrimiento. Cuando hay fe, pero interpretamos la fe como una garantía para vivir una vida de cuento, una historia de hadas y de cuento. Cuando nosotros pensamos que la fe es una garantía para vivir un cuento de hadas, quiero decir, nos preparamos para un desastre. Y me doy cuenta que la fe requiere entender algo. La fe no es una garantía de que no vivirás cosas difíciles, que no pasarás por momentos duros en la vida. La fe no es una garantía de que no pasarán esas cosas, pero la fe sí es una fuerza para vivir esos momentos de dolor de otra manera. La fe puede ser una fuerza para ayudarte a interpretar el dolor de dos maneras. Una es como un medio para llevarnos a una transformación personal en muchas ocasiones, y dos, una fuerza que nos puede ayudar a mirar al futuro con una gran esperanza. A entender que en esta vida no lo vamos a tener todo resuelto, pero tenemos una fe que no termina aquí, en esta tierra. Es una fe que nos conduce a pensar en la esperanza que tenemos de ese Salvador que nos redimió de la muerte, del pecado, y que nos promete que vamos a vivir con Él eternamente. Y entonces, no saber manejar el dolor cuando lo estamos atravesando ofrece uno de los retos más grandes que hay en la vida de fe. Si nosotros no resolvemos el dolor, si nosotros no manejamos el sufrimiento ayudados por una fe viva en Dios, podemos sucumbir en el camino y no llegar a donde tenemos que llegar. Y entonces, la Biblia, el escritor de una carta que me gusta mucho, que es la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, si no la has leído, te animo a que lo hagas. Es un poquito profunda, pero es maravillosa. Vas a encontrar joyas de vida en esa carta. Y ese escritor nos habla a nosotros los creyentes y nos dice que nosotros tenemos que correr o caminar la vida de fe como si fuera una carrera que requiere paciencia, porque no es una carrera fácil de correr. Y nos da el ejemplo y nos dice: si vas a correr esa carrera y no quieres sucumbir en el camino, necesitas
aprender cómo correr esa carrera. Y entonces nos da un ejemplo, está en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y voy a leer en un momento, pero antes de leer en ese capítulo, el escritor en el capítulo 11 nos habla de personas que son un ejemplo de carrera de fe. Se llama el capítulo de los héroes de la fe. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Y se acuerdan ustedes que nos habla de muchas personas, luchas, retos grandes que tuvieron en el Antiguo Testamento. Y nos habla de cómo esas personas vivieron una vida precisamente que no fue que no tuvieron problemas, no fue que no tuvieron pérdidas, no fue que todo fue color de rosas. Fueron personas que a lo largo de su vida vivieron muchas cosas y vieron la mano de Dios. Sí, responder muchas oraciones, ayudarles a vencer muchas luchas, botaron muros en el nombre del Señor, caminaron sobre el mar, hicieron cosas y proezas increíbles, mataron gigantes, etcétera. Se libraron de la espada, muchas cosas, pero muchos de ellos vieron solo parte de esas promesas cumplidas, otros no. Y nos dice el escritor de Hebreos, todas esas personas no fueron personas que vivieron, que son héroes de la fe porque vieron todos sus sueños cumplidos. Son héroes de la fe porque a pesar de que no vieron todo cumplido, nunca perdieron su fe en la fidelidad de un Dios que tenía un plan para sus vidas. Y eso es diferente. Entonces, de hecho, el escritor de Hebreos nos dice una cosa un poquito más profunda, y si ustedes me ayudan y se quedan conmigo un minuto, les voy a explicar por qué quiero ir a ese punto. En Hebreos capítulo 11, el verso 39 dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, ganaron un lugar maravilloso en el reino de Dios, aunque ninguno recibió todo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Deberíamos de subrayar eso, porque hay algunos cristianos por ahí que piensan que ser cristiano y tener fe en Dios es creer que va a recibir todo en esta vida. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, hablando de los cristianos después de que Cristo vino, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Cómo se come eso? Yo no sé si puedo explicarlo perfectamente bien, pero digamos, voy a pedir ayuda, por ejemplo, aquí a Alan y su esposa Tatiana. ¿Quieren venir aquí un momentito? Denles un buen aplauso. A ver, ¿a quién más le puedo pedir ayuda aquí? Por ejemplo, no. A ver, ya me hicieron señas de que ni se me ocurra. Gigi, vente para acá. Un aplauso. Entonces, vamos a poner, miren, necesitamos un punto de referencia que Hebreos pone para ayudarnos a entender el plan de Dios. Ese punto de referencia se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad. Jesucristo es la persona que Dios quiere usar para reunir un pueblo al que Él llame suyo. Ahora, me va a servir bien de Jesús. Tiene barba y todo, se parece a Jesús. Aleluya. Ok, entonces, ponte aquí más, ahí está bien. Entonces, ahora vamos a ver a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahí está su esposa preciosa, ponte aquí. A ver, yo no sé si se vean bien en cámara ellos. Ahí no quiero ponerlos detrás del púlpito. Ok, y entonces Gigi viene de este lado. Ok, tú representas a los héroes de la fe, a los santos del Antiguo Testamento de los que está hablando Hebreos. Sí, y tú vas a representarnos a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. El punto de referencia común entre los dos es Jesucristo. Unos vivieron antes de Jesucristo en fe y otros vivimos después de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hebreos? Hebreos dice, ambos pueblos que son parte de un plan de Dios, ambos tenían que graduarse en la fe, tenían que ser perfeccionados. Pero el escritor dice,
Los del Antiguo Testamento vivieron todas sus vidas experimentando a Dios de muchas maneras. Vieron milagros, vuelvo a decirlo, mataron gigantes, se escaparon de espadas, en fin. Todo eso lo hicieron, salieron de su tierra natal, dejaron grandes ciudades y se internaron en el desierto. ¿De quién estoy hablando? De Abraham, que por la fe dejó cosas y nunca llegó realmente a esa tierra prometida. Porque dice el escritor que esperaba algo más en el futuro, que lo podía ver pero no lo entendía completamente. Vio a Dios darle un hijo, por ejemplo, ¿sí? Vio a Dios cuidarlo durante todo su peregrinaje, pero en el fondo, dice el escritor, él nunca vio perfectamente cumplidas las promesas de Dios, porque las promesas de Dios requerían la venida de una persona que todavía no había venido. Y estos santos del Antiguo Testamento que vieron milagros y señales, David que mata a un gigante, Sansón que recibe fuerzas nuevas, todos ellos vieron la fidelidad de Dios, pero no vieron completo todo lo que Él les había prometido. Porque dice el escritor, porque este grupo no podía graduarse, por decir una palabra, en la fe, aparte de este grupo. Y en los planes misteriosos de Dios, Dios dijo, estos van a tener que vivir toda la vida, no solo en fe para asuntos personales y milagros personales, sino toda la vida vivir en fe de que un día se amarraría el plan con la venida de uno que es el Mesías, porque ese es el único que podría salvarlos a ellos y también salvar a estos que todavía no han nacido. En el plan de Dios, el escritor de Hebreos dice, estos creyentes van a tener que vivir en fe de que lo que Él ganó es suficiente para que ellos vivan hoy y suficiente para llevarlos a la eternidad. Y estos que vivieron en el pasado tienen que vivir esperando que las promesas se cumplen en parte, pero vendrá un día en que se cumplirán plenamente, cuando vendrá ese que los salvará de sus pecados, que les abrirá la puerta al cielo para que juntos puedan experimentar el reino de Dios plenamente. ¿Alguien me sigue aquí? Por eso el escritor dice, vuelvo a leer, ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ahora que vayámonos a lo práctico aquí. Lo práctico nos dice a nosotros, el escritor dice, estos son testigos de fe para nosotros. Dice Hebreos 12, y lo leo para ustedes, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos que son ejemplos de fe para nosotros, corramos esta carrera de la fe, quitándonos el peso que se nos enreda para llegar a la meta. ¿Qué nos dice a nosotros? Todos ellos son ejemplos de que Dios va a cumplir promesas, de que en medio de los retos de la vida podemos ver la fidelidad de Dios sostenernos, sí, pero nunca veremos completo todo, porque en el caso de ellos tenían que esperar al Mesías, pero en el caso de nosotros tenemos que vivir mirando hacia lo que se ganó aquí, pero esperando un cumplimiento completo, porque no veremos todo ese cumplimiento aquí. Algunos de nosotros moriremos antes de que Él venga. Algunos de nosotros no veremos todas las oraciones contestadas. Algunos no veremos todos los sueños contestados. Algunos pasaremos dificultades y luchas y desilusiones, momentos difíciles, persecuciones, como ellos también. Solo que ellos tuvieron que sufrirlas con una fe en el futuro de que vendría un día en que vencería todo este sufrimiento. Y estos tenemos la confianza de que Él ganó todo eso, pero no lo vemos todo concreto todavía, porque vendrá el día en que que nos fue quitado vendrá por segunda vez a recogerlos a ellos y a ellos para cumplir su propósito. Dales un buen aplauso. Por eso el escritor dice, si tenemos testigos tremendos
que nos hablan desde el cielo. ¿Es posible vivir la fe a pesar del sufrimiento? Pues preparémonos a correr con paciencia. ¿Alguien me sigue aquí? Porque la fe no es una carrera de velocidad. La fe es una carrera de resistencia. ¿Alguien me sigue? Su servidor aquí no es un gran deportista. ¿Ok? Yo no fui nunca fan ni del fútbol. A veces hay amigos que me regalan camisetas de jugadores famosos. Tengo firmada por uno de los jugadores más famosos de Brasil, y ahí la tengo en la lavandería. O sea, qué bonito, qué lindo. Y el otro día me metí en una conversación y comenzaron a hablar de este jugador y de las ligas mayores. Y yo no sé ni papa de deportes, pero lo único que yo hice de deporte en mi vida fue correr. Y corrí toda mi vida. Me gustó mucho correr hasta que hace unos años mis rodillas me traicionaron y ya no corro. Pero me gustó correr. Y lo que yo corrí fue carreras de resistencia. Nunca en una competencia, sino por placer. Corrí. Aprendí con el tiempo que hay una manera de correr en una carrera de resistencia para llegar a donde yo quiero llegar. Porque lo que importa no es el tiempo. Lo que importa es la manera en que yo corro para llegar a la meta. A nadie le importa a qué horas llego yo. Lo que a mí me importa es que yo llego. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el escritor nos está diciendo a nosotros, la fe es una carrera de resistencia. Y dice el apóstol, quitémonos todo peso para poder correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto adelante. Una traducción dice corramos con paciencia. Dos palabras claves para los que les gusta anotar. Dos palabras claves aquí. Si vamos a vivir en la fe, tenemos que vivirla con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Persistir haciendo algo a pesar de las dificultades. Y paciencia, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Alguien me sigue? Si yo voy a tener fe, si yo voy a llegar a la meta en mi fe, necesito entender que necesito paciencia. Necesito perseverancia. Y el escritor nos dice, tengan cuidado, porque hay cosas que se nos enredan fácilmente, como el pecado. Hay algo, miren, hay algo que se nos puede enredar y nos puede hacernos tumbar en el camino de la fe, y es el mal manejo del sufrimiento. Porque aunque el sufrimiento no es pecado, o sea, es decir, es obvio, la gente sufre todos los días y sufrir no es pecado, pero el procesar mal el sufrimiento nos puede llevar a alejarnos de la fe, al culpar a Dios por el sufrimiento que hay en el mundo y que hay en la vida. Y eso ha alejado a muchos de la fe. Y de eso nos advierte el apóstol. Cuidado con esos tropiezos en el camino. Cuidado con no manejar correctamente el sufrimiento. En otras palabras, si yo quiero vivir una vida de fe y llegar a mi meta, necesito procesar correctamente los momentos de sufrimiento. Gloria me traía el testimonio de una mujer que predicaba en un evento donde ella estaba el fin de semana, y ella hablaba de su pastor. Su pastor es un hombre muy conocido por nosotros, se llama Bill Johnson, y el pastor Bill perdió a su esposa después de más de 40 años de matrimonio recientemente. Es uno de esos bombazos, de esos golpes que a nivel personal son muy duros de superar. Y es un golpe que se le da a una comunidad de fe como Bethel. Es una comunidad de fe muy querida. Una de esas cosas que cuesta que una comunidad pueda superar, porque era una mujer muy amada por todos, ¿no? Y cuando él habla de ese sufrimiento que él está pasando en este momento, él dice algo que nos capturó la atención a Gloriana y a mí. Él dice que él ha aprendido a ofrecerle su dolor a Dios como un sacrificio de alabanza a Él. Y dice
Me parece tremendo. Él dice que Él ha concluido, que es algo que solo Él puede hacer aquí en la tierra. Es decir, que sacrificar alabanza a Dios en medio de su dolor no va a poder hacerlo después cuando esté en la eternidad, porque solo en la tierra donde padecemos dolor es que Él podría decirle: Señor, en medio de mi dolor y a pesar de mi dolor, te bendigo y confío en tu fidelidad. Wow, Él dice: cuando yo esté en el cielo, yo no voy a necesitar sacrificios de alabanza, porque todo va a ser perfecto. Él prometió que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá llanto, pero aquí en la tierra que sí lo hay, yo decido procesar mi sufrimiento diciéndole: Señor, confío en ti, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, y te adoro en este momento de dolor, aunque no entiendo por qué paso por acá. Y yo digo a eso: wow, eso es un testimonio de fe, porque fe no es ausencia del dolor, fe es perseverancia en medio del dolor. ¿Sí? Ayer conversé con una señora. Estaba yo en el aeropuerto en Houston antes de salir a Dallas a una conferencia que teníamos que dar allá. Y la señora se me acercó y se presentó y me dijo: pastor, los conozco a usted y a su esposa porque nosotros asistíamos a Lakewood hace años y por cuestiones de trabajo tuvimos que movernos a Orlando, Florida. Ella me dice: durante todos los años que estuvimos en Lakewood, mis hijos y yo asistimos a Lakewood y cada domingo le pedía a mi esposo que asistiera con nosotros. Y él siempre se negó a hacerlo. Él siempre me decía: mija, déle usted, vaya, qué bueno, disfrute, pero no es para mí. Y me dice: estando en Orlando, mi esposo fue diagnosticado con cáncer en el estómago, un cáncer terminal. Y me dice ella: y fue en medio de su enfermedad que un día se puso a buscar las prédicas de Lakewood y encontró una prédica de su esposa. Y me dice: y a partir de ese día, cuando él escuchó aquella palabra, la palabra de Dios en labios de su esposa, no solamente se entregó a Jesús, sino que cada día durante los 8 meses que vivió su enfermedad, se conectó para escuchar las prédicas de Gloriana. Me dijo así, se reía, me decía: se enamoró de Gloriana. Me dice: claro, dice, usted sabe, yo escucho sus prédicas, escucho las prédicas de Gloriana, pero mi esposo me decía: Gloriana, yo necesito escuchar la palabra de Dios que esa mujer tiene. Y me dice ella: 8 meses muy duros, muy difíciles, con mucho dolor, con mucha dificultad, pero jamás se quejó y entró en la presencia de Dios en paz. Yo no entiendo por qué él tuvo que esperar a pasar por una enfermedad mortal. No entiendo por qué pasan estas cosas. Pero sí entiendo que su situación difícil lo acercó a Dios, y bendita la misericordia de Dios si en medio de su dolor encontró el camino hacia el Señor. Philip Yancey, que es un pastor muy conocido aquí en los Estados Unidos, cuando habla del dolor dice: nos resistimos al sufrimiento y al dolor, pero es a través de ellos que desarrollamos nuestros mejores rasgos de carácter. Una vida fácil hace muy poco bien al ser interior. Cito: podemos transformar el dolor a pesar del poco sentido que tiene en el momento. Dice: el dolor nos da una oportunidad, nos obliga a concentrarnos en lo que es realmente importante. Y creo que el testimonio de esa mujer es el mejor ejemplo que puedo dar. Ese hombre, en los últimos meses de su vida, se enfocó en lo que era realmente importante para él. Así es que la invitación hoy es: corre con paciencia la carrera de la fe. Y si te cansas, toma el consejo del Señor. El Señor dice en su palabra
en los capítulos, versos 1 al 4, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Si tú estás corriendo una carrera de fe, estás sufriendo y estás perdiendo el ánimo, el apóstol dice: pon los ojos en Jesús, porque es el mejor ejemplo que te podemos dar. Él es el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Él es aquella persona que, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Pues después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Estás cansado hoy? ¿Estás sufriendo hoy? Pero tienes fe. Pon tus ojos en Jesús, porque Él soportó hasta la muerte sin renegar contra Dios, y confió en que Él lo levantaría de la tumba. Y te digo una cosa: no todos nuestros capítulos quedarán resueltos acá, pero Él, que venció la muerte, nos promete: un día verás el plan de Dios completo. Entonces, a mí me encanta recordar a mi hermano mayor. Mi hermano mayor acaba de terminar una carrera allá en Costa Rica. Él está corriendo hasta ahora. Es algo que le dio ahora ya de grande, y lo admiro por eso. Le pregunté el otro día, lo llamé para felicitarlo porque me dijo que había terminado la maratón, y entonces le pregunté: ¿y cuánto tiempo te tomó? En realidad lo felicité primero, claro, pero quise saber por curiosidad. Cosa de hermanos, ¿no? Ajá, sí, ¿qué? ¿En cuánto lo terminaste? Y me dice: 5 horas y tanto. Yo casi le pregunto: ¿y los demás en qué tiempo lo terminaron? Pero hubiera sido muy pesado de mi parte. Porque en realidad el punto importante no era ese. El punto importante fue lo que me dijo después. Me dijo: sabes que estoy profundamente satisfecho conmigo mismo. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque terminé la carrera. Pude haberme quedado de camino. La terminé en 5 horas y media. ¿A quién le importa? Yo hice mi carrera y la terminé. Y me dice: ¿y sabes qué es lo que más me gusta de lo que acabo de hacer? Le pregunté: ¿qué? Me dice: que me tomé el tiempo de disfrutar el camino a la meta. Y de eso se trata la carrera de la fe. Disfruta el viaje, disfruta el camino. Vas a ver la fidelidad de Dios contestar muchas oraciones. La fidelidad de Dios te va a hacer botar muros que tú pensabas que eran impenetrables. Te va a hacer casi caminar sobre las aguas de muchas situaciones. Te va a sanar en muchos momentos. Te va a contestar oraciones profundas. Te va a cumplir sueños muy grandes. Pero para todo lo demás, para todos los capítulos que queden inconclusos, para todas las oraciones que no tengan respuesta, para todos esos momentos donde tengas que llorar y no sepas por qué, alza los ojos y mira a tu campeón que llegó a la meta y venció por ti. Encomiéndale ese sufrimiento al Señor y dile: Señor, tú sabes, un día enjugarás toda lágrima y no habrá más dolor, y estaremos contigo para siempre, y habrás cumplido tu plan en mi vida también. Amén. Me acompañan en oración. Señor, gracias. Tu palabra levanta, Señor. Tu palabra aviva. Tu palabra fortalece. Tu palabra nos afirma, Señor. Te pido algo, Señor, hoy, y es que me ayudes a mí y a todos nosotros a no quitar los ojos de Jesús, a mirarlo como nuestro campeón de fe, que lo soportó todo, pero llegó a cumplir su propósito y ahora nos bendice a todos nosotros con gracia y fuerza, luz
con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a no flaquear en mi fe. Ayúdame a no negar mi fe. Ayúdame, Señor, a sostenerme en ti. Tú eres mi fundamento. Tú eres mi fuerza, como lo cantamos hace un rato, Señor. Ayúdame a no distraerme con el pecado, a no negar mi fe, porque en el mundo hay sufrimiento y hay dolor. Ayúdame a recordar que tú lo venciste todo y me prometes un día verás mi obra completamente en ti. Señor, yo hoy reafirmo mi fe, pongo mi fe en ti, Señor, descanso en ti. Te pido gracia para caminar entre valles y noches de la vida con la luz de tu amor y la promesa de que vendrás otra vez, Señor, de que no todo está terminado aquí, Señor, que hay una corona de vida que nos espera, pero que hay una presencia que nunca nos va a dejar y que lo que comenzaste en mí lo vas a terminar. Bendigo a tu pueblo hoy, Señor, y oro que levantes a aquellos que están peleando hoy también. Yo quiero hacer una oración antes de que nos vayamos. Habrá algunos hoy que están tratando de correr, pero tienen moretones en las rodillas. Algunos tendrán lesiones en los tobillos. Dice el escritor de Hebreos, al final de ese capítulo, léanlo en casa, él dice, fortalezcan las rodillas que cayeron y las manos que decayeron, levántense y hagan caminos rectos para sus pies, para que lo cojo no se tuerza y se salga del camino. Yo no me alegro que esta persona niegue su fe hoy porque tuvo una desilusión. Yo creo que es uno de esos desguinces espirituales que no se curaron, pero tú tienes la oportunidad de hacer las paces con el sufrimiento a través de una fe en la fidelidad de Dios. Y si hay algunos aquí batallando en momentos de dolor, yo quiero orar por ustedes antes de que se vayan. Si eres una de esas personas, ponte de pie donde estés. Quiero apoyarte en este momento. Quiero ayudarte en oración en este momento. Algunos que están acá diciendo, yo estoy diciendo, Señor, no quiero, pero estoy peleando, Señor. Pónganse de pie. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar, te va a ayudar. Sí. Una de las primeras cosas que uno hace cuando está pasando un momento difícil, me lo dijo alguien el otro día, entre lágrimas, me decía, esto que estoy viviendo hoy, este problema que tengo, me pregunto si será que Dios me está castigando por batallar con las debilidades con las que estoy batallando. Muchos de nosotros decimos, ¿será que estoy pasando esto porque hice algo mal? O la tentación, que yo he pasado por eso, es decir, ¿qué no hice bien para ahora estar pasando por esto en mi familia, en mi casa? ¿Sí? Y yo te quiero pedir algo. No sucumbas bajo ese tipo de preguntas y mentiras, porque no hay respuestas fáciles para esas cosas. No las hay. No hay. Yo lo que quiero que sepas es que el Señor está contigo, que no te va a soltar, que te tiene de la mano derecha, dice la Biblia, y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pases por las aguas no te negarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas, que te sostiene de la mano y te dice, no tengas miedo. ¿Sí? Habrá algunos amigos míos de esos que son gente de fe, que pueda fijarse en alguien que esté de pie y se acerque con respeto, le ponga la mano en el hombro, me ayude a orar por unos 5 minutos antes de irnos. Vamos a levantarles la fe hoy, ¿sí? Vamos a levantarles la fe. Vamos a levantarle la fe. Hay algunos que están aquí arriba en las graderías. Alguien acérquese.
Tengo mucha gente de fe aquí, yo sé. Si ya ellos perdieron la timidez poniéndose de pie, usted que es de la casa, póngase de pie, corra, busque a alguno y que deje que Dios lo use hoy, ¿sí? Tal vez Dios te dé una palabra para esa persona. No sabes lo que está viviendo, pero Dios sí sabe, ¿sí? Ora por él. Ora por él como si fuera un hermano tuyo. Ora por él como si fueras tú. ¿Cómo te gustaría que orara alguien por ti si estuvieras pasando un momento difícil? ¿Sí? Pues haz eso y ora por esa persona así, ¿sí? Les levantamos las manos, les levantamos el corazón hoy, les levantamos. ¿Dónde están? Que el Espíritu de Dios te dé fuerzas nuevas, que el Espíritu Santo te fortalezca. Oro, Señor, que perdones errores, que perdones pecados, Señor, que si hoy estamos en un lugar de duda porque hayamos desobedecido, Señor, líbranos los pies de esas trampas que el pecado nos quiere ofrecer. Porque hoy te decimos en esta casa, queremos correr la carrera de la fe hasta el final. Queremos llegar a esa meta, queremos verte el rostro, Señor, un día. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aviva tu pueblo, vivifica tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Que se levanten las rodillas caídas, las manos débiles se levanten hoy en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.